Lucas capítulo 9, versos 23 y 24. Leemos para gloria de Dios a través de la sangre de Jesucristo y dirigidos por el Espíritu Santo. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos queremos ir en pos del Señor? Entonces esta palabra es para ti y para mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí la cosa se empieza a poner bastante fuerte. Dice: tome su cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día. Y sígame. Dice el verso 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Padre, te damos gracias en esa mañana. Honramos su nombre, el nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú derramas tu gloria en este lugar. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, mi Dios, que pese a los obstáculos podamos estar exaltando y alabando tu nombre, Señor, en la comodidad que tú nos has dado, Señor, de esta tu casa. Hoy honramos tu presencia una vez más, mi Dios. Pedimos que esta tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el objetivo por la cual fue enviada. Hoy proclamamos, Señor, que a través de tu palabra enfermos son sanados, cautivos liberados, que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia. Hoy establece tu reino en este lugar, trae salvación y vida eterna, trae arrepentimiento, Señor, trae consuelo, trae fortaleza, Señor, a nuestras vidas. Que esta tu palabra, Señor, produzca un antes y un después en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Bien, en esta mañana, iglesia, iniciamos con una serie de estudios referente al poder de la cruz. ¿Cuántos saben que en la cruz de Cristo hay poder? Solamente lo saben algunos. A ver, los que están ahí atrás, que están como... ¿Cuántos saben que en la cruz de Cristo hay poder? ¿Sabes? El poder de la cruz. Un poder que muchos anhelan, un poder que muchos quisieran tener, pero que no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Un poder que levantó al mismo Señor de la tumba y lo hizo vencer, exponiendo al pecado, exponiendo la muerte, exhibiéndola públicamente, y en la cual le quitó toda autoridad y todo dominio que estaba en contra de nuestras vidas. La muerte para el ser humano era el destino final. La muerte para el ser humano venía como consecuencia del pecado de Adán. Y sabes, en nuestros genes estaba ese error, ese pecado que fue cometido miles de años atrás, pues nosotros lo habíamos tomado como herencia. Gracias a la sangre poderosa de Cristo Jesús, Él rompió la maldición del pecado sobre nuestras vidas y a través de su sangre nos dio vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Sabes? Hablar de la cruz en tiempos antiguos era hablar de humillación, era hablar de menosprecio, era hablar de dolor, de vergüenza, pero también era hablar de muerte. La persona que era condenada a la cruz sabía que tenía como destino final la muerte. Ya ahí no había escapatoria. Cuando ya la persona era sentenciada a la muerte de cruz, a la crucifixión, ya no había vuelta atrás. Ni siquiera que se agotara quizás los recursos necesarios, ellos se inventaban la manera para dar el fin del castigo que merecía el condenado, la persona que estaba condenada a muerte. Y sabes, parte del ritual de humillación de esa condena era que la persona, en todo caso, esto se hacía para las personas que hacían fechoría, ¿sí? Ellos le obligaban a cargar su propia cruz hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Imagínense la humillación, imagínense el desprecio, imagínense ese momento en el cual la persona iba con una cruz pesada delante de las calles que quizás le vieron crecer, le vieron nacer, le vieron desarrollarse. Imagínense cargar el peso de la cruz delante de personas que los conocían, vecinos, familiares, amigos. Cargar el precio de la cruz también delante de los propios enemigos,
¿Cómo sería la cara de los enemigos regocijándose de la vergüenza? Regocijándose del triunfo que habían tenido, porque la persona que era su enemigo ahora iba directo a ser castigada en un madero. El castigo que no tenía piedad, el castigo que era sin igual. Y sabes una cosa, ya eso lo había determinado el Señor desde hace muchos años atrás. Vamos un momento a Deuteronomio, capítulo 21, verso 23 y verso 22. Deuteronomios, capítulo 21, versos 22 y 23. Dice: si alguno hubiera cometido algún crimen, imagínense ustedes, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciese morir, y le colgares en un madero, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. La persona que era condenada a un madero no solamente tenía que sufrir la penalidad de ser humillado, de ser traspasado, de ser escupido, de ser latigado, sino que también tenía en sí la marca de que Dios ya lo había apartado, porque lo había hecho maldito, lo había hecho maldición. Dios no acepta el pecado en ninguna de sus formas. A ver, lo repito: Dios no acepta el pecado en ninguna de sus formas. Todo aquel que era culpable, ¿sabe qué? Estaba destinado a la muerte. Toda persona que cometía un pecado digno de muerte, esa persona tenía como destino final la crucifixión. Ahora imagínate una cosa: el inocente se hace culpable por ti y por mí. El panorama cambia, porque ¿sabes qué? Esa cruz no la merecía Jesús, esa cruz la merecíamos nosotros. Esa cruz estaba preparada para toda aquella persona descendiente de Adán que había tenido en sí el ADN del pecado. Esa cruz irremediablemente nos tocaría a nosotros en algún punto de nuestras vidas. Nadie se iba a salvar del castigo eterno, porque esa era una marca que nosotros llevábamos a causa del pecado. Pero grande es el Señor y su misericordia, quien cambió nuestra condición de pecadores e hizo a un justo pecador por nosotros. Aquel que era justo lo hizo maldición por ti y por mí, y hoy nosotros podemos gozar de esa gracia preciosa, de ese regalo precioso llamado salvación. A su nombre sea la gloria. ¿Sabes? En tiempos antiguos la cruz, el único poder que tenía era el poder de la muerte. El único poder que tenía la cruz era enseñorearse del hombre, hacerlo doblegar y permitir que la muerte llegara a la vida de la persona. El Señor transformó ese signo de maldición, ese signo de pecado, ese signo de muerte, y lo convirtió en la señal de redención, en la señal de salvación y en la señal de victoria. Cuando tú mires a la cruz del Calvario, cuando tú mires la cruz de Cristo, no veas ya la muerte que había para ti. Mira la gracia hermosa que ha derramado, y mira la vida abundante que Él ha venido a través de su sangre poderosa. Hablar de la cruz de Cristo y del poder es hablar también de que nosotros debemos estar dispuestos también a pasar por el mismo camino que sufrió nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Cargar la cruz de Cristo no es cualquier cosa. Cargar la cruz de Cristo no es solamente decirlo de palabras. Cargar la cruz de Cristo significa estar dispuestos nosotros mismos a morir a nuestro yo, a morir a nuestro ego, a morir a nuestros deseos. Por eso es que cuando nosotros vemos la cruz, vemos la gracia y la misericordia de Dios. Allí mismo donde leíamos al principio, en el verso 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos queremos ser discípulos del Señor? ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? ¿Sabes qué? Te tengo una noticia: si no estamos dispuestos a cargar nuestra cruz, si no estamos dispuestos a morir cada día, muy probablemente se nos va a hacer cuesta arriba seguir al Señor como Él lo merece. Muchas personas han menospreciado el regalo tan hermoso de la cruz del Calvario.
ha menospreciado el regalo tan hermoso que nos dio el Señor, porque saben que ese castigo lo merecíamos nosotros. Cuando su vida fue cambiada por la nuestra, nuestra mente finita no logra entender cómo ese acto de redención, cómo ese acto que cambió el castigo que era para mí, se lo llevó otra persona que era inocente. Muchas veces nuestro corazón solamente puede decirle gracias, Señor. Servirle para siempre. Todavía quedaríamos en deuda si nuestra vida misma fuera pago. Créanme, mis hermanos, que quedaríamos en deudas. No hay manera de cómo pagar ese sacrificio tan hermoso. No hay una manera de cómo nosotros podemos servir al Señor para pagar ese sacrificio que fue derramado en una cruz del Calvario. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tomar esa cruz cada día y seguirla, abrazar la cruz. Cuando al Señor le fue puesta esa cruz, ¿sabes qué? Él la abrazó hasta el final. Él nunca la dejó. ¿Pudo haberlo hecho? Claro que sí. Él pudo haber dicho, pero esta condena no era para mí, porque tengo yo que pagar los platos rotos. Pero ¿sabes qué? Él abrazaba la cruz. Con cada latigazo se abrazaba, se aferraba más a ella. Porque detrás del dolor, detrás del castigo, detrás de la humillación, sabía que esa cruz Él la iba a convertir en la señal de redención, en la señal de salvación, en la señal que nos iba a dar sanidad espiritual y física, en la señal con la cual Él iba a mostrar que había vencido la muerte, que había vencido el pecado y que ahora tú y yo podíamos gozar de esa gracia preciosa. A su nombre sea la gloria. Muchas veces nosotros decimos, es que yo estoy cargando la cruz. ¿Cuánto lo hemos dicho? Yo lo dije en algún tiempo. Esta es una cruz la que yo estoy llevando hoy en día. ¿Sabes qué? La cruz no es el esposo o la esposa malhumorada o inconverso. Esposo, las esposas no son la cruz. ¿Sí? Esposa, el esposo malhumorado no es esa cruz. Esa no es la cruz. La cruz tampoco significa un hijo rebelde, un hijo desobediente. Muchas personas dicen, esta es la cruz que el Señor me mandó a cargar, este hijo que no quiero obedecer. No, esa no es la cruz. Y si hay un hijo desobediente, y si hay un hijo malhumorado, entrégueselo al Señor, que lo transforme. Si ha agotado todos los recursos, créame, que el Espíritu Santo de Dios no falla. No falla. La cruz tampoco es una enfermedad. Hay personas que dicen, bueno, tengo 10 años, 20 años, 30 años padeciendo de esta enfermedad. Esta es la cruz que me ha tocado cargar. Créanme, mis hermanos, esa no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tampoco es un momento de aflicción o una situación que está atravesando el país donde vivimos. Esa no es la cruz de Cristo. La cruz no es el carro. Yo lo noté aquí porque me dio mucha risa. Había un amigo, un hermano en Cristo, que todas las semanas se le dañaba el carro. Él le reparaba 4 cosas y se le dañaban 5 más. Y él decía, esta es la cruz que el Señor me mandó para llevar. No, la cruz no es un carro que se dañe. O no es el microondas que se queme, o el aire acondicionado que se queme, no. La cruz de Cristo tiene que ver con morir a nuestro propio yo, con morir a nuestra propia carne, con morir a nuestro propio deseo, para darle la gloria y la honra a aquel que me llamó, a aquel que estuvo dispuesto también a cargar esa cruz por amor a mí. Gálatas capítulo 6, versículo 4, versículo 5 y luego el versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 4, 5 y 14. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuchen bien, iglesia, porque muchas veces nosotros estamos viviendo una vida de circunstancias y creemos que es la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 4, 5 y luego saltamos al 14. Versión Dios habla hoy. Dice el verso 4: cada uno debe juzgar su propia conducta. ¿Quién debe de juzgar su propia conducta? Diga, yo mismo. Cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse orgulloso.
que lo sea respecto de sí mismo y no respecto a los demás. Yo quiero hacer un paréntesis acá. ¿Sabes? La palabra de Dios constantemente nos está invitando a examinarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios es el filtro en el cual nosotros vemos realmente nuestros defectos. Muchas veces nosotros salimos a la calle y nos ha pasado. Yo de repente he salido a la calle y tengo una mancha por acá y ¿sabe qué? Todos los demás lo ven menos yo. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Usted termina de almorzar y sale con una mancha de salsa por acá y todo el mundo lo ve menos usted. Porque sabes una cosa, la persona para poderse examinar a uno mismo tiene que tener un espejo. ¿Sabe cuál es el espejo del cristiano? La gloriosa palabra de Dios. ¿Sabe quién le va a dar detalles de cada uno de los errores que nosotros tenemos? La palabra de Dios. ¿Sabe cómo usted puede conducirse como un mejor cristiano, como un mejor padre, como un mejor hijo, un mejor esposo? Cuando usted ponga la palabra de Dios como el espejo y comience a ver su reflejo a través de la gloriosa palabra de Dios. Allá el Espíritu Santo le va a decir, tienes una manchita aquí. Tienes una cana por acá, tienes un mechón de pelo por acá que tienes que arreglarte. Y sabes una cosa, ese va a ser la única parte que a nosotros nos va a enseñar a cómo debemos de conducirnos. Nosotros debemos de examinarnos a uno mismo y no compararnos con los demás. Hay un error grande y es cuando nosotros comenzamos a comparar nuestra santidad, nuestro caminar con Dios con la otra persona. Nunca vamos a alcanzar la estatura de Cristo si nosotros nos comparamos con otra persona. Porque ¿sabe qué? Puede llenarse nuestro corazón de orgullo y decir, es que yo no peco como peca el hermano, yo no peco como peca la hermana, o yo no soy como aquella persona que es malhumorada, que no sirve, aquella persona que todo le molesta, yo no soy como él. ¿Sabe qué? Si nos seguimos comparando con la otra persona, nunca vamos a alcanzar la estatura de Cristo. Pero si nosotros nos empezamos a comparar con Cristo Jesús, ¿sabe qué? Nuestra vida va a estar en constante crecimiento, nuestra vida va a estar en constante renovación y algún día vamos a lograr alcanzar la estatura del varón perfecto llamado Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mirar la cruz de Cristo es mirarlo a Él y colocarlo como estándar, colocarlo como la meta, poner nuestra mirada en Él. Dice el verso 5, Gálatas capítulo 6, versión Dios habla hoy, dice, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. ¿Sabe? Las cargas no van a estar exentas del cristiano. A veces nosotros queremos llegar a Cristo y queremos que el Señor nos haga todo a nosotros. Queremos que el Señor sea nuestro botones, nuestro sirviente. Señor, me duele por acá. No, si me das un masajito mucho mejor. Señor, ¿sabe qué? No hay como si tú haces algo sobrenatural y yo estoy sentado aquí en mi casa, te lo agradecería, Señor, eternamente. Si tú abres los cielos y empiezas a derramar, no sé, lingotes de oro para solventar las deudas. No, eso no funciona así. ¿Sabe que el mismo Señor que nos ha prometido abrir la ventana de los cielos es el mismo Señor que también nos ha dicho, esfuérzate y se va a ir? Es el mismo. Cuando nosotros salgamos de nuestra casa, cuando nosotros nos dispongamos a hacer cualquier cosa, pongamos todo en manos del Señor. Señor, guía mi camino, Señor, guía mis pasos, Señor, que la decisión que yo voy a tomar sea la mejor. Señor, permite que mis manos puedan producir lo necesario para sostener a mi familia, para sostener mi salud, para sostener también mi vida, para sostener tu obra. En alguna oportunidad, yo recuerdo que un hermano, gran amigo, ellos tenían una crisis económica bastante fuerte. Él aceptó el llamado del Señor para ir como misionero donde nadie quería ir. Un sitio donde solamente había una casa por acá y la siguiente quedaba como a media hora de camino. Ahí usted veía literalmente, no sé cuántos han visto la película del viejo ese, veían pasar las bolas de paja, y no les estoy mintiendo. El viento se llevaba todo y iba basura, monte por allí, levantaba la basura que había alrededor. Y sabe que ese muchacho dijo, yo voy a ir así nadie quiere ir.
y comenzó a hacer esta oración. Le dijo: Señor, permíteme ser un pilar de tu obra para que tu obra evangelística pueda ser expandida. Y sabes, al principio no pasó nada, pero luego el Señor le comenzó a proveer. Él comenzó a trabajar en la línea de Centro 99, Supermercado Centro 99. Yo no sé si todavía existe, yo creo que no, ¿verdad? Se nos cayó la cédula. ¿Sí? Los muchachos son de Fiorella para acá. Pero ¿sabe qué? Él comenzó a trabajar allí como empacador. ¿Cuánto puede ganar un empacador? Quizás algunas cosas allí para solventar el día a día. Y este hombre, este joven, dijo: de lo que yo he ganado, voy a apartar algo para darle los pasajes a la persona que esté dispuesta a ir conmigo a la labor misionera. Págale los pasajes. No le alcanzaba para más. Y sabe que el Señor vio la humildad de su corazón, y hoy en día este joven, el Señor les ha permitido abrir su economía, y hoy en día este joven sostiene iglesias, este joven sostiene misioneros, este joven... Abracemos la cruz de Cristo. Cuando reconozcamos el verdadero propósito de la cruz de nuestro Señor, allí es cuando vamos a ver verdaderamente el poder que está detrás de la cruz del Señor. Cuando nosotros comencemos a decirle: Señor, permite que el propósito para el cual tú me has llamado comience a ser efectivo en nuestras vidas, allí es cuando verdaderamente vamos a ver el poder que encierra la cruz de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, digan conmigo, esto es para mí, es poder de Dios. Cuando tú comienzas a compartir este poder que encierra la cruz de Cristo con las personas que quizás no están mirando al mundo más que a Cristo, a ellos les va a parecer una locura, les va a parecer una pérdida de tiempo, les va a parecer que no tiene sentido, y ¿sabes qué? Van a sacar cualquier excusa para ellos librarse, porque van a decir: estos tipos están locos. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Nosotros estamos locos por Cristo. Nosotros estamos locos por Cristo. Pero aún en medio de nuestra locura estamos más cuerdos que ellos, porque a nosotros nos ha llamado el Espíritu de Dios y hemos aceptado la voz del Espíritu Santo de Dios. Así que tú estás más cuerdo que cualquier persona que está en el mundo sin Cristo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Hablar de la cruz de Cristo y del poder que ella encierra, mis hermanos, es estar dispuesto también a nosotros ser santificados en Él. Marcos capítulo 15, verso 21. Este texto nos narra la historia, quizás muy conocida por muchos, de un hombre llamado Simón, de la región de Cirene. Y dice que a este hombre, Marcos capítulo 15, verso 21. Y dice la palabra que obligaron a este hombre, que él iba pasando, imagínense, él venía del campo de trabajar, y resulta que se consigue nada más y nada menos que con la procesión que llevaba a Cristo Jesús camino al Gólgota, al lugar de la calavera donde lo iban a crucificar. Él se consigue con toda esta escena, y ¿sabe qué? Lo tomaron los soldados y le dijeron: mira, carga también la cruz, ayuda a cargar la cruz a este hombre. Dice: le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y usted dirá: bueno, pero ¿y este mensaje o este versículo que tiene que ver con cargar la cruz? Dice: venía del campo a que llevase la cruz, lo obligaron. Créanme que él no quería. Y quizás muchos dirán: bueno, pero eso fue impuesto, eso no fue de manera voluntaria, eso fue impuesto. ¿Saben qué? Y esto me sorprendió bastante. Cuando hay un propósito de Dios para nuestra vida, así el cargar la cruz, sea voluntaria o sea impuesta, nosotros no vamos a hacer lo mismo después de abrazar la cruz. Después de abrazar la cruz tiene que haber un cambio en la persona.
después de abrazar la cruz, después de cargar la cruz de Cristo, ¿sabes qué? Nuestra vida es transformada, nuestras vidas son llenas del poder del Espíritu Santo y nuestras vidas tienen impacto aún en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestra descendencia. ¿Sabes qué pasó con este hombre llamado Simón de la región de Cirene? Dice la palabra de Dios que era el padre de Alejandro y de Rufo. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 16 verso 13. Y yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Ya con esto voy terminando. Romanos 16, 13. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo. Saludos a Rufo, que es un distinguido creyente, así como a su querida madre, que ha sido como una madre para él. ¿Sabes lo que pasó después que este hombre fue obligado, aún en contra de su voluntad, a cargar la cruz de Cristo? Que llegó la salvación a su casa, su vida fue transformada, sus hijos luego le servían al Señor, su esposa comenzó a ser un pilar para la obra misionera, fue un pilar que sostuvo el apóstol Pablo, y a través de ese acto en el cual una persona fue obligada a cargar la cruz, tú y yo conocimos del Evangelio de Cristo. ¿Qué te parece? Si ese acto tan efímero, si ese acto tan insignificante quizás no hubiese tenido lugar, no se hubiera desarrollado todo este equipo ministerial, todo este equipo de apóstoles que estuvo dispuesto a predicarles a todo aquel que no era judío, a todo aquel que no era israelita, a toda aquella persona que estaba fuera de ese círculo escogido en el cual tú y yo pertenecemos para gloria de Dios. El que fue directo a las personas que no estaban dentro del pueblo de Israel y por el cual nosotros también hemos sido injertados en ese libro. Por favor, ponte sobre tus pies, iglesia. Abrazar la cruz de Cristo es estar dispuesto a morir. Abrazar la cruz de Cristo es caminar en santidad. Abrazar la cruz de Cristo es saber también que el mismo Espíritu de Dios nos va acompañando. Y quiero compartirte ya para terminar esta historia. Esta historia es real, ocurrió hace muchos años, pero esta es una historia real. Y quizás vamos a conocer el trascámara de uno de los himnos que se ha cantado por muchas generaciones, muchas épocas. Un himno que se ha convertido en el estándar de la fe y del creer en la cruz de Cristo. Y cuenta esta historia de un hombre llamado George Bernard. Este hombre era hijo de inmigrantes escoceses. Nació en los Estados Unidos, específicamente en Ohio, en 1873. Y sabe, la historia de este hombre es impresionante porque su padre, al ser inmigrante, no tenía las facultades para poder trabajar como cualquier otra persona americana. Y usted dirá, muy semejante a lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Profesionales que han salido de esta tierra, que quizás han llegado a tierras americanas y se han tenido que desprender de sus títulos, de sus posiciones, para hacer lo que tengan que hacer para poder sobrevivir. Dice la historia que este hombre trabajaba como minero en una mina local de carbón. Ellos eran 6 hermanos. Era George y tenía 5 hermanas más. Y pasó algo inesperado. Un día salió su padre a trabajar y no volvió. La mina en la cual estaba trabajando tuvo una explosión por el gas que estaba contenido allí, y sabe que se le vino todo encima. Murió no solamente el padre de George, sino que también murieron cientos de mineros que estaban allí. La vida se le había acabado en un instante a este hombre, pero ¿sabes qué? Con 16 años él se levantó y, movido por el Señor, dijo: yo voy a sostener a mis 5 hermanas y a mi madre. No era aceptado porque no tenía la edad madura para poder trabajar. A ese hombre no le importó. Él comenzó a trabajar allí en las minas, en la misma mina donde había muerto su padre.
Comenzó a trabajar, ¿sabe qué? 18 horas al día para poder levantar a su familia, para poder levantar a sus hermanas y a su madre. Y estando en esa condición, no solamente que tenía que llevar el menosprecio de trabajar como un esclavo, sino que también se había levantado un grupo de supuestos amigos que le tiraban por ser huérfano, pero también por su fe en Cristo. Le decían que era una pérdida de tiempo, que él, en vez de pasar tiempo leyendo la Biblia, se dedicara más bien a descansar, porque estaba muy cansado de 18 horas de trabajo. ¿Sabes? A este hombre no le importó. En una oportunidad se levantó en una plaza y comenzó a predicar la gloriosa palabra. Él quería ser evangelista, quería llevar el mensaje de salvación. Se unió al ejército de libertadores, un grupo de personas que iban a los sitios donde nadie quería ir a llevar el mensaje de salvación. Y una vez estando allí en una plaza con alrededor de 500 personas, se levantó un grupo y comenzó a señalarlo. Le dijo: tu padre murió en una mina, yo te conozco, tú trabajabas como un esclavo. Y comenzaron a señalarlo. Este hombre se desmoronó en sí, no pudo terminar el mensaje, salió allí cabizbajo, salió decepcionado, salió avergonzado. Y cuando llegó a su casa, con un deseo profundo y una tristeza profunda, dice que él abrió esta gloriosa palabra. Y dice que casi de inmediato le saltó el texto que se encuentra en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio significa vergüenza, el oprobio significa humillación. Él menospreció eso, no lo tomó en cuenta. Y ¿saben qué? El Señor le permitió luego sentarse a la diestra del trono de Dios. Inmediatamente comenzaron a fluir una melodía, comenzaron a fluir la letra de este himno que hoy en día conocemos como en el Monte Calvario. Me llama la atención que el título en original, en inglés, dice The Old Rugged Cross, la vieja y rugosa o áspera cruz. Decía que cuando él miró a la cruz de Cristo, se dio cuenta de que su humillación no se comparaba con lo que nuestro Señor había pasado. Él se dio cuenta que su situación no se comparaba con la situación que atravesó nuestro Señor para darnos la salvación a tierra. Y en esa mañana, iglesia, la presencia del Espíritu de Dios está en este lugar y nos está invitando nuevamente a cargar la cruz. Esa cruz que quizás para muchos significa humillación, desprecio, para muchos significa pérdida y muerte. Pero que algún día esa cruz va a ser cambiada por una corona de vida para aquellos que esperamos en ese glorioso momento en el cual nuestro Señor venga con poder. Así que yo quiero invitarte a que tú te pongas sobre tus pies un momento. Y si no habías escuchado este himno, puedas meditar en la letra. Este himno se va a convertir durante estas próximas 3 semanas en el himno en el cual nosotros vamos a ver el poder que está detrás de la cruz.